Espérame. Sí, mira, había una pregunta primero, bueno, había un comentario de Gonzalo Reyes, doctor Gonzalo, gracias por estar. Peligro de tener declaraciones o entrevistas iguales, sí, pues lo que comentábamos esa parte. Luego, Florencia, sí, importante encontrar la detención, esos datos no podrán ser utilizados. Sí, y decía Santiago, ¿podría explicar la diferencia entre retención y detención? Claro, Santiago, aquí en México lo que tenemos es la primera parte que viene siendo la detención en el momento que se está cometiendo el hecho, ya sea lo que llamamos la flagrancia o cuasiflagrancia, de detener al momento del hecho o inmediatamente después. Y luego después de eso, cuando la misma Constitución dice cualquier persona puede detener a otra cuando esté cometiendo un hecho o inmediatamente después de haberlo cometido, que es eso de la flagrancia en estricto sentido y la cuasiflagrancia. Que es donde lo que más hay, ¿no? Son pocos los lugares donde los hechos se detiene al momento en que está consumándose, se está cometiendo el hecho. Y se entregará o deberá entregarse con prontitud a la autoridad más cercana, que prácticamente estamos hablando de la policía de fuerza o la que utiliza uso de fuerza pública, en este caso policías como tal, y en ese momento ellos retienen, o sea, ya acá lo distinguimos en que una cosa fue cuando lo detuve al momento del hecho, y otra cosa es cuando ya lo retienen porque la detención se dio previamente. Entonces, el policía retiene y es cuando hace el traslado ante el Ministerio Público. Ese traslado prácticamente para lo único que se puede retrasar serían por las condiciones naturales de distancia del lugar y por obtener prácticamente un estudio médico de la persona detenida para que en su parte de su derecho a la cuestión salud, a su integridad y en su caso recabar algunos datos para el informe de detención y el informe policial. Pero es lo estrictamente indispensable. No pueden hacer actividades de investigación con la persona detenida, no pueden retrasar su puesta a disposición y luego se entrega ante el Ministerio Público. El Ministerio Público lo recibe y en esa recepción tenemos una nueva retención ministerial, porque una vez que lo recibe, él puede tener a la persona retenida durante 48 horas antes de dejarlo en libertad o decidir si lo va a presentar ante el juez con persona detenida para un control de detención. Eso es lo que tendríamos, una retención policial y una retención ministerial. El problema es justo cuando esas retenciones se vuelven ilegales porque la primera no se hace con prontitud o se hacen actividades ilegales que extienden el tiempo para eso. Hemos tenido supuestos en los que del lugar de la detención al lugar donde tienen que ponerse a disposición del Ministerio Público se hace media hora, de acuerdo a las condiciones del lugar, se tardan 4 o 5 horas en ponerlo a disposición. O sea, esa parte es una privación ilegal de la libertad. Entonces, si se obtiene prueba en ese aspecto, viene el desechar esa prueba por esa ilegal retención. Lo mismo pasaría con el Ministerio Público si el Ministerio Público no toma las decisiones en esas 48 horas y mantiene retenida a la persona más de 48 horas, lo incomunica, no le hace valer sus derechos, no le deja ejercer derechos, etcétera, etcétera, en esa parte. Entonces, no sé, eso sería lo que viene siendo la detención al momento del hecho inmediatamente después, y luego su entrega a la policía, su traslado ante el Ministerio Público, su recepción ante el Ministerio Público y antes de ponerlo a disposición del juez o dejarlo en libertad, eso sería la retención aquí en lo que viene siendo nuestro modelo mexicano. Continuamos entonces, ahorita Kike que me ayude ahí con la cuestión del chat, pero para también esta parte continuarla. Les decía entonces que en la vinculación depende mucho el si lo voy a hacer valer o no, dependiendo la estrategia, sobre todo si puede ser subsanada posteriormente o no la prueba. Por ejemplo, aquí se los puedo plantear desde la perspectiva de la defensa. Luego, a muchos defensores les encanta o les gusta, posiblemente porque lo quieren hacer, otro porque la misma clientes presionan a que se haga algo, otros por desconocimiento. Les gusta mucho argumentar en las audiencias de vinculación a proceso cuando no tienen prácticamente nada que ganar. O sea, cuando es muy evidente que la información existe y de cualquier manera el juez va a validar y
determinar una vinculación a proceso. Lo que pasa es, recuerden que las audiencias preliminares al juicio, pues la presunción de inocencia es entre comillas, porque realmente aquí lo que funciona es la presunción victimal y con pura probabilidad el juez puede iniciar como tal un proceso. Entonces muchas veces se quiere alegar, y sobre todo sobre medios de prueba, que posiblemente sí, esos medios de prueba puedan ser ilícitos o puedan en un momento dado estar prohibidos, pero que de cualquier manera, en forma posterior, se puede generar una prueba independiente o de fuente independiente y se puede subsanar el error. Y lo que único que se hace es mostrarle al Ministerio Público toda la estrategia de la defensa. Bueno, si lo quieren hacer así, ahorita que estamos del lado del MP, qué padre, pero si luego estamos del lado de la defensa es muy malo, porque finalmente estamos mostrando toda la estrategia cuando pudiéramos plantear una defensa pasiva en ese momento. Un ejemplo que me gusta mucho citar, porque es algo que vamos a platicar, se trata de testimonios que tienen relación, o más bien testigos que tienen una relación de parentesco con el imputado y que en consecuencia se tendría que haberse solicitado, o más bien informado, que tienen el derecho a no declarar en contra de su familiar. Y entonces no se les indica eso, se les toma la entrevista y luego se quiere referenciar esa información en la audiencia de vinculación. Y ahí venimos los defensores a alegarle al juez que no los tome en cuenta porque no se les indicó esa parte o alguna otra cuestión, ¿no? ¿Y qué hace? Posiblemente el juez diga, pues sí, a lo mejor no se les dijo, pero de cualquier manera con los otros datos hay probabilidad de te vinculo. Y lo único que hago es también decirle al MP, fíjate que tienes un error aquí, y el MP dice, tienes toda la razón, entonces déjame recabar nuevamente la entrevista, ahora sí diciéndole si quiere o no quiere declarar en contra de su familiar. Y subsanar esa información. Cuando posiblemente, a lo mejor en sus casos, el momento preciso sería esperar hasta lo que viene siendo la intermedia, porque ahí ya estamos fuera de etapa de investigación y ya ninguno de los dos, ni defensa, ni asesor de la víctima, bueno, de los tres, ni Ministerio Público, pueden recabar información en esa parte, ¿no? En ese aspecto. A ver, voy a ver rápidamente el chat. Dice, es que dice que me hizo anfitrión a mí. Dice el doctor Gonzalo, solo por comentar la evaluación de la ilicitud de la detención de amparo contra la vinculación, que viene resulta una sentencia de moral en el libro aportado en el chat. Por otra parte, se puede cuestionar la autenticidad del testimonio si es idéntico a otro en la entrevista policial. Sí, eso de acuerdo. Si es exactamente un testigo igual al otro, pues es evidente que tenemos una preparación de información y prácticamente una prueba en lo que decíamos ilícita de origen por una copia, efectivamente, maestro. Doctor, perdón. Muchas gracias, maestro. Es que a ti, Gonzalo, gracias. El otro asunto, bueno, la otra parte sería en la medida cautelar. Obviamente en la cuestión de medidas cautelares, lo que tenemos es que la información igual sigue las mismas reglas en un momento dado a las que vamos a tener en otros tipos de instrumentos como tales, o sea, de las mismas reglas que vimos de las prohibiciones en sí. Perdón, estaba poniendo aquí que de anfitrión. Pero aquí lo que quiero reflexionar y lo que tengan en cuenta, por lo menos en el modelo mexicano, se utiliza mucho la información de la carpeta de investigación que trata de evidenciar el hecho para con eso sustentar las medidas cautelares, lo cual está prohibido. O sea, el mismo Código Nacional lo prohíbe. Las medidas cautelares se sustentan en una probabilidad, es decir, se refieren a un hecho futuro incierto y lo que tengo que llevar es evidencia de la probabilidad de la peligrosidad de la persona en que vuelva o realice la conducta o afecte a la sociedad o afecte a la víctima, etcétera, etcétera. No en basarme es que mire cómo lo dejó, lo golpeó 10 veces y véale la cara. No, eso ya lo valoré para vincular o eso lo valoraré en su momento para vincular. Entonces, aquí expresamente nuestro Código Nacional prácticamente nos indica que la única información válida como dato de prueba para la cuestión de las medidas cautelares son los informes de riesgo. Y los informes de riesgo no los hace ni el Ministerio Público, ni los hace la Policía de Investigación, ni los hace la Defensa, ni los hacen los investigadores de la Defensa en estricto sentido, los hacen unidades de medidas cautelares que pueden estar en seguridad pública, pueden estar en defensoría, etcétera, pero son información especializada o detección especializada en riesgos. Los investigadores investigan hechos pasados. Los de medidas cautelares ven probabilidades futuras de que se puedan dar. Entonces son mecanismos especializados de
de otro tipo, en otra perspectiva, para la cuestión de la validez de la prueba. En la audiencia intermedia, pues sería uno de los momentos esenciales o prácticamente primordiales para la exclusión. ¿Por qué? Por lo que les comentaba. En este momento ya cerramos la etapa de recolección de información, ya no es posible recolectar, salvo que venga una prueba superveniente o prueba nueva, que sería otro tema. Y aquí es donde tenemos que argumentar o alegar las cuestiones de violación para que luego no caigamos en los riesgos de que, si bien, como les comenté, de acuerdo al código, de acuerdo a la dinámica de derechos humanos, las violaciones en ese aspecto de derechos humanos fundamentales que trascienden a la prueba se pueden hacer valer en cualquier momento, incluso en el juicio. Ya hay algunos criterios que están retomando las doctrinas del fruto curado estadounidense, es decir, las del vínculo atenuado, las del descubrimiento inevitable, la actuación de buena fe, etcétera, a pesar de que en México no podrían ser retomadas porque la doctrina del árbol venenoso en México es una garantía constitucional. En cambio, el modelo gringo es un sistema de precedentes y bueno, es como si fuera una jurisprudencia y se saca otra jurisprudencia y deja de aplicar una, sí, pero aquí no. Aquí es una garantía constitucional la doctrina del árbol venenoso. Hay algunos tribunales colegiados, algunas juezas, algunos jueces que están determinando que uno valida y hasta cierto punto tienen razón. O sea, si nosotros nos damos cuenta que un medio de prueba, un instrumento probatorio está prohibido y permito que se admita, no alego nada y me voy con él a juicio, pues nos vamos a ese riesgo. Tenemos ese riesgo, el riesgo de que nos diga el juez, bueno, sí lo puedes hacer valer, o que diga, no, tú lo convalidaste al momento de decir no. Sería como si no se ofrece un medio de prueba y el día del juicio alguien manda llamar al testigo, a ese testigo que no se ofreció como medio de prueba. Al tribunal se le va la onda, lo permite declarar, se desahoga, lo examina el que lo mandó llamar, yo lo contraexamino y todo, y en el alegato de cierre le digo al tribunal, no lo tomes en cuenta porque no se admitió. Me va a decir el tribunal, no, señor, ya se admitió en el momento en que tú validaste y hasta lo contraexaminaste. O sea, no me dijiste nada y lo estás validando. Por eso es importante aquí en la intermedia la exclusión por la falta de descubrimiento probatorio, por la ilegal incorporación, que ahorita comentaremos de ello, por las prohibiciones que ya analizamos, y tratar de no esperar hasta lo que viene siendo el juicio oral. En el juicio oral, obviamente preparado, o sea, sí es importante ir preparando, por lo menos desde la intermedia. Si, por ejemplo, en la intermedia de cualquier manera no me excluyeron el medio de prueba, es algo de lo que escuchamos, si recuerdan, parte de la exposición que hizo Santiago hace una semana y que lo hemos visto en práctica. Luego las intermedias, algunas, no todas, pero las intermedias en México no sirven para nada. O sea, uno va a argumentar exclusión probatoria y los jueces se sacan de la manga el decir, no, la voy a admitir y que eso se vaya a debate. Entonces, ¿para qué estás preparando el juicio? O sea, si la idea es que llegue lo menos viciado, lo menos sucio, vamos a decir, el juicio, para que el tribunal, el juez o tribunal de juicio oral justo no se mete en esas cuestiones, sino nomás en la prueba válida y controle las técnicas del desahogo y se acabó, ¿cuál es la función entonces de un instrumento, de un juez de control en función de preparación, si no permito, si no excluyo los medios de prueba? Bueno, de cualquier manera, si se me admite un medio de prueba que se considere sigue siendo prohibido, contra eso no podemos impugnar aquí en México. Recuerden que solo la exclusión es apelable, vamos a decirlo así. En el juicio oral también se puede hacer valer la ilicitud o la prohibición, pero eso regularmente está en el contenido de la prueba. O sea, no es tanto que se haga un debate, no en todas las ocasiones que se haga un debate cuando se vayan a llamar la prueba para que se excluya, ¿no? Sino más bien se le evidencia al juez la ilicitud, la impertinencia, la inutilidad, con el mismo desahogo de la prueba, para que entonces el tribunal no lo valore por no cumplir con esas restricciones. Obviamente el proceso de ejecución sigue las mismas reglas. Recuerden que la mayoría se hace en trabajo de audiencias y también las mismas reglas de admisibilidad, obviamente con otro objeto de prueba, pero de admisibilidad, de debate y de producción como tal. Voy a los, bueno, ahorita voy a los chats para no retrasarme tanto esa parte, sobre todo si hay alguna pregunta en lo concreto. Bueno, seguimos. En una cuestión que a mí me interesaba plantear, sobre todo aquí, importante, ya prácticamente ya estoy en la recta final, por si alguien quiere comentar o intervenir. El objeto de la prueba es importante fijarlo, ¿no? O
sobre todo cuando estamos en los ofrecimientos de la acusación, la coadyuvancia de acusación y la defensa, en la etapa intermedia. El objeto y finalidad de la prueba, que es establecer los hechos concretos que pretendo probar. Aquí es, pues, comentario para todos, no de un enfoque de defensa o un enfoque fiscal, para todos. ¿Por qué tengo que fijar cuál es el objeto y finalidad de mi prueba? Porque es la manera como el tribunal se va a dar cuenta si es pertinente, útil y adecuado. De lo contrario, recuerden que el tribunal no conoce qué datos de prueba tengo como tal, ni entrevistas, ni testigos, ni nada de eso. Lo conoce hasta la audiencia. Pero también justo para que las partes se preparen en sus estrategias en el litigio de admisión-exclusión, saber hacia dónde quieren llegar las partes. Entonces, yo he visto muchos ofrecimientos, ya se ha cambiado mucho, por ejemplo, aquí en Aguascalientes lo hemos cambiado mucho y nos ha funcionado bastante bien. Ofrecimientos en general de, se ofrece el testimonio de fulanito de tal o el interrogatorio a cargo de menganito de tal para acreditar circunstancias antecedentes, concomitantes y precedentes del hecho. ¿Y eso qué? ¿Y cómo se come? ¿Y hacia dónde vas con eso? ¿No? O acreditar los hechos delictivos o la falta de hechos delictivos. Hay que fijar qué quiero con cada medio de prueba para saber exactamente esa parte, o sea, su pertinencia y su utilidad. Por ejemplo, otra cuestión, los dictámenes periciales no son los documentos escritos que están en la carpeta, esos son registros de información, son registros del informe de resultados. Es como la entrevista que hace el policía o el reporte de detención. Entonces, el dictamen es el perito y a quien ofrezco es al perito. Los registros de la carpeta no son pruebas documentales. O sea, una cosa son fotografías, a lo mejor oficios de autoridades que voy a llevar a la autoridad con el oficio de autoridad, videos, imágenes, etcétera. Pero los registros de la carpeta no son como tal pruebas. O sea, me he dado cuenta, por ejemplo, que se ofrecen como medio de prueba el disco marcado como indicio tal de registro tal, punto. Ah, caray, el disco. No, lo que pasa es que el disco tiene una grabación que es una grabación de cámara donde se ve el imputado cometiendo el delito. Entonces lo que tienes que ofrecer es la grabación, no vas a ofrecer el disco. El disco es una especie de embalaje. Todo esto es importante porque luego se me puede excluir. O sea, se están ofreciendo pruebas indebidas, se me puede excluir. Por ejemplo, llegando antes de, ahorita con, no, perdón, antes de esto, la prueba material o prueba física hay que ofrecerla a través de la persona adecuada para incorporarlo o desahogarlo, la prueba idónea, que es aquella que haya tenido contacto, algún contacto con el objeto, lo observó, lo recolectó, lo analizó a través de él, porque recuerden que la prueba la tenemos que hacer hablar. A lo que iba es en el anticipo de prueba. Recuerden que el anticipo de prueba se da cuando una persona no va a poder ir a juicio, ya sea porque vive en el extranjero, por eso va a estar ausente, o sea, no lo puedo tener aquí, vino aquí, presenció un hecho y lo voy a dejar aquí, no por la pandemia, sino para después de 6 meses desahogar la prueba. No, él tiene que regresar a su vida y entonces ver esa parte del anticipo de prueba. O hay una situación real, inminente, evidente, que hace o que nos presume que la persona puede perder la vida o va a perder la vida o va a entrar en un estado de salud tal que le impida declarar. Entonces, en esos supuestos, lo que hago es un adelantamiento del juicio oral exclusivamente para el interrogatorio y contraexamen de ese testigo, que es el anticipo de prueba, se hace entre el juez de control con las mismas reglas del juicio oral. Cuando terminan, pues esa información se le entrega a las partes, se les entrega la grabación. Cuando se ofrece una prueba anticipada, primero, no hay prueba anticipada, lo que se anticipa son las técnicas de juicio, porque la prueba no va a ser prueba hasta que el juez o tribunal de juicio la escuche. No es que el juez de control la haya escuchado y se haya desahogado ante él, no. Él solamente fue mediador para las reglas del juicio, pero el instrumento se va a desahogar ante el juez o tribunal de juicio. Entonces, no se ofrece, porque también he visto esa parte, no se ofrece el disco, no se ofrece la grabación, se ofrece el interrogatorio, la declaración de la persona concreta, porque es la que se va a desahogar. Ya obviamente se agrega ahí que con base, que en su momento sea desahogada con técnica de prueba anticipada. Ya entiende el tribunal que vas a llevar el disquito, la grabación y le vas a puchar al play y en el momento se va a desahogar ante él. ¿Por qué? Porque puede que pase, puede que ocurra que la situación que generó el anticipo de prueba desaparezca. Y si tú ofreciste el disco y te admitieron el disco y el día de la audiencia de juicio resulta que el testigo regresó de sus vacaciones y está aquí en México y puede ir a declarar,
no puedes picharle al disco, tienes que llevar a la persona a declarar. El problema es que no la vas a poder llevar a declarar porque no se te admitió, se te admitió un disco. Entonces, ese es el punto también aquí. O sea, el cómo voy a ofrecer para que luego no me prohíban o no se restrinja en un momento dado la cuestión del ofrecimiento probatorio. Habían levantado las manos Gonzalo y Gerardo. Gonzalo, si quieres comentar algo, nomás abre tu micrófono, por favor. Ya está. Ya había puesto algo yo ahí en el chat, ¿no? Una de las cosas, bueno, primero, en el libro este que tú nos hiciste el favor de enviarnos de 20 casos reales, viene sí. un caso, yo les recomendaría la lectura de los casos 6, 12 y 19. En el 6 viene un amparo contra la vinculación a proceso porque hubo problemas en el control de detención. Entonces, si bien es cierto que desde mi punto de vista, este es un punto de vista personal, doctor, y sujeto, por supuesto, a otras opiniones, pero desde mi punto de vista, cada fase de todo el sistema acusatorio puede tener una litis diferente hasta la etapa intermedia, ¿no? Claro. Porque, pues, en el control de detención, tu litis es precisamente la legalidad de la detención y no te pones a alegar otras cosas. Bueno, pues ahí hasta en ese libro de 20 casos reales del sistema acusatorio que nos hiciste el favor de obsequiar, pues a mí me llamó poderosamente la atención el caso 6 y bueno, otros, pero ya está resuelto por la Corte y sí se pueden alegar violaciones al procedimiento y se pueden alegar inclusive ilicitud de medios de prueba y se puede ordenar su exclusión para efecto de una reposición inclusive cuando desde las etapas tempranas se han ocasionado ese tipo de violaciones procesales. Entonces yo coincido plenamente con tu criterio. Yo no pensaría, como algún compañero o compañera por ahí también del chat, dijo, bueno, hago o no hago alegato, me peleo o no me peleo ahí con el juez, si yo veo algo o me espero mejor a la apelación. Yo siempre diría, pues hay que dejar asentado con mucho respeto. Por supuesto que hay jueces que de repente no guardan la compostura, ¿no? Que está mal porque la deben de guardar, es su trabajo. Pero yo creo que siempre es importante hacer valer esas cuestiones que nosotros pensamos que son ilícitas como medios de prueba que deben excluirse y hacerlo valer en ese momento, aunque sepamos tal vez cuál es la decisión del juez o cuál va a ser su resultado en el debate. Sí es importante para que en momentos posteriores, cuando lleguemos a una apelación o un amparo, podamos nosotros decir, oye, espérame, a mí se violaron los derechos fundamentales del ofrecimiento de datos de prueba, en este caso medios de prueba en etapa intermedia, desde ese momento. Entonces, que se vea que nosotros tuvimos en ese momento la oportunidad de hacer un debate, lo ejercimos ese derecho y a pesar de eso hubo una resolución contradictoria del derecho. Entonces, yo creo que sí es importante hacerlo valer, ¿no? Y lo que previamente habíamos comentado simplemente que creo ya te hiciste cargo de esa pregunta, de lo peligroso que es que dos testigos al ser entrevistados digan exactamente lo mismo y así pasan y llega a la etapa intermedia, ¿verdad? Y el Ministerio Público insiste en llevar a declarar a Juan Domínguez y a Pedro Martínez, que son los primeros respondientes del caso que hicieron entrevistas, o dos testigos que fueron entrevistados por los policías en exactamente los mismos términos y hasta con las mismas palabras. ¿Por qué? Porque en un buen ejercicio de contrainterrogatorio, tú sacas sus declaraciones anteriores después de que las confirmen y al final en tus alegatos va a decir su severidad. Es imposible que dos personas digan exactamente, a mí me pasó en un caso de un homicidio culposo, que a lo mejor no era un asunto de mucha monta, pero al final de cuentas divertido, en donde los dos testigos dijeron, usaron la palabra, estaba yo en la esquina cuando escuché que intempestivamente pasó un vehículo. Entonces yo les preguntaba qué era intempestivamente y ninguno de ellos, eran dos albañiles, ninguno de ellos me supo decir qué era intempestivamente. Ninguno de ellos sabía qué era intempestivamente. A lo mejor tampoco el Ministerio Público, ¿eh? Sin embargo, pues eso evidenció que sus declaraciones habían sido calcadas, así literalmente copiadas, y que, bueno, pues ninguno de los dos testigos merecía ser tomado en cuenta en relación con los hechos, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo contigo y creo que siempre hay que aprovechar cualquier momento, con mucho respeto, por supuesto, siempre, pero hay que aprovechar cualquier momento que se presente para debatir sobre la discusión de medio de prueba
cuando es lo conveniente, ¿no? Ese es mi punto de vista. Sí, sí, gracias, Gonzalo. Sí, de acuerdo. Justo eso me refería yo, no tanto a lo mejor, por lo que comentas, no tanto me refería que si yo veo que todo me lo van a vincular, no alegar nada. No, más bien veía, si mis argumentos esenciales son tratar de destruir ciertas pruebas que yo sé que pueden subsanarlas después, pues eso sí, en lo personal, yo como estrategia, ¿sabes qué? Mejor esas no se las digo para no mostrarle, no abrirle los ojos al MP en esa parte. Toda la, Eso era lo que me quería referir. En lo otro, completamente de acuerdo. Hacerlo gracias, valer desde ahí para ir preparando efectivamente y dejarlo para más adelante. Sí, ya está. gracias. Gracias, Gonzalo. Tenemos 4 comentarios y 2 personas que han levantado la mano. Adelante, Kike, dale la palabra, por favor. Ok, el primero se denomina Chucky y el segundo es Santiago. Primero vamos con el primero. Vamos con Chucky. Que lo sabe él, por favor, nada más. Abre micrófono, Chucky, por favor. Listo, listo. Te escucho. Ok, mira, me parece muy interesante, Eloy. Soy Gerardo Muñoz. Tú eres Chucky, Gerardo. Lo que mencionaste de la cadena de custodia, por ahí yo ya había tenido una plática contigo donde me decías que la cadena de custodia, estamos acostumbrados, voy a hablar de aquí de Aguascalientes, a hacer hacer mucho énfasis en llenar el registro de cadena de custodia. Y tú me decías, es que eso es solo un papel, eso no es la verdadera cadena de custodia. La verdadera cadena de custodia es desde el momento en que localizas el indicio, el vestigio, en este caso que vas a incorporar en su momento procesal oportuno a juicio, ver el seguimiento que tú le diste para la legalidad en la incorporación, para el desahogo en el juicio. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué tanta importancia le ves a ese registro que tú mismo denominaste de cadena de custodia, como haciendo referencia como si fuera únicamente un papel? Entonces, ¿para qué nos sirve? Sí, a ver, esa parte, Jerry, más bien lo que dije, no es que eso no sea la cadena de custodia, dije que regularmente se centran a que la cadena de custodia es el registro del objeto que ven el objeto, pero que todos los pasos, todas las actividades finalmente generan una cadena de custodia porque debo tener certeza de ellas. Y que una de las más grandes cadenas de custodia era la carpeta de investigación y dentro de ellas estaban las cadenas de custodia de objetos o prueba material. Claro que es importante, porque la cadena de custodia no es el papel es el registro de esos pasos. O sea, la cadena de custodia son todos los pasos y por eso se le llama cadena. Ay, perdón por los eslabones en el video, pero son los eslaboncitos de uno y uno y uno que llegan hasta el juez. Cuando el eslaboncito está roto, es cuando yo puedo cuestionar la evidencia, porque no me da certeza que este origen de la prueba sea el mismo de esta prueba que le estoy mostrando al juez. Entonces, sí es importante. A lo que me refiero es que no solamente ver la cadena de custodia como el papel que está en el documento, sino verificar que se den todos los pasos. O sea, tú puedes contrastar tu entrevista, perdón, tu cadena de custodia, tu objeto, con todos los pasos que se dan en tu carpeta de investigación para ver si coinciden o no coinciden. Es como el hecho de, puse a disposición a la persona a tal hora del Ministerio Público, ya a esa hora está el registro como tal, por decirlo, es el registro de la hora que lo recibí y que hizo su llamada ante persona tal. Pero luego tú te echas un clavado como defensor a los registros y a los manuales libritos de la ministerial y ves que 3 horas antes estaba ya ingresada la persona. O sea, esa es la cadena de custodia. O sea, ¿cómo acá me dice que lo pusieron 8 horas después cuando ya estaba puesto a disposición? O sea, es a lo que me refería que tuviéramos que contrastar todo el documento. O sea, toda la información, no solamente irnos al papelito que está pegado en la cajita donde está la envoltura del arma, sino todos los pasos previos para poder llegar a esa arma ante el juez. La siguiente, ¿quién más quería? ¿Santiago? Me decía aquí que Santiago había levantado la mano. Sí, Santiago había levantado la mano. Pero ya se nos fue. Ahí está Santiago.
Bueno, seguimos continuando. A ver, Quique, ¿me vuelves a poner, por favor, el compartir, que se bajó la cuestión de compartir? Ya nomás para concluir, por si alguien más tuviera alguna otra pregunta. Hay unos comentarios en el chat, ¿los dejas para el final? Sí, si quieres nomás para concluir con... Faltan 5 minutos creo que para que se cierre la sesión también. Ok, entonces, si gustas, puedo mandar una nueva, tengo otra, hice una nueva sesión. Si quieren, incluso aquí mismo en el chat, mejor déjenme pongo de una vez en el chat, para que lo tengan. Les paso la nueva sesión, y ahorita de todos modos lo mando en un momento dado a la parte del grupo. Pero déjenme les paso la clave. Permítanme. Me acaba de avisar Santiago también que no lo escuchamos, pero que sí quiere participar. Ok. Ay, hijo de su perra, man. ¿Sabes que ayer hice un ejercicio de espalda y sí me alivianó? Jerry, qué bueno que hiciste tus ejercicios de espalda, pero te estamos escuchando todos, güey. Ya no A ver, Quique, les paso el número por ID de reunión porque quería enviar a todos, pero no me permite. Bueno, se lo paso a Quique, al hospedador, para que se lo reenvíe. La clave de la reunión, bueno, el ID de la reunión, para que lo tengan, el de la siguiente es 763. Ahorita lo copié en el chat. Ah, perfecto, ya está ahí. Y la contraseña sigue siendo la misma, EMB 24C. Entonces, ¿todavía tenemos chance de escuchar a Santiago? O por lo menos de ver el chat. Ahí está Santiago. Con el micrófono en mi auricular, nada más era eso. Sí, ya te escuchamos. Gracias, saludos a todos de Argentina. Claro que el comentario va desde ahí. Dos cosas respecto a lo que vos dijiste, me parece que tenés mucha razón hay que ser estratégicos cuando me opongo a la evidencia para el ingreso, y lo primero que creo que tenemos que pensar es que no me puedo oponer si no me están usando en contra la evidencia. Esto tiene que ser claro, porque si de pronto se recopiló una evidencia de una manera indebida, pero esa evidencia no se utiliza en contra mío, yo no puedo salir a pedir que se excluya, porque no tengo un agravio concreto y real, como primera regla para poder pensar cuándo. Y lo segundo, claro que acá tenemos el problema que ustedes dicen de si me van a vincular, ahí sí, si van a utilizar esa prueba para vincularme, ahí voy a decir, bueno, mire, esa prueba no la puedo utilizar. Y segundo, aquí en Argentina, si uno se opone a la prueba y el juez igual la acepta, igual deja la reserva, y luego cuando va a las revisiones de la sentencia puede pedir que revisen esa decisión. Pero si no se opuso en el momento correcto, o sea, en la intermedia, luego no puede ir en instancias superiores a quejarse que esa prueba era ilegal. Porque así, usted no sentó la base del agravio, sería. Usted tiene que sentar el agravio. Si el juez le hace lugar, bien. Si no le hace lugar, ya lo dejó sentado. Claro. No puedo jugármela que no me va a influir en el juicio y después me terminan condenando por esa prueba, entonces ahora no quiero que esa prueba sea válida. Esto tiene que ver con el fair play, como para aclarar cómo funciona acá, y una modesta aporte de cuándo sería pertinente oponerse a la prueba, nada más que eso. Muchas gracias, Santiago. Sí, de hecho es algo como, digo, en nuestros procesos, acá en México le llamamos como algo similar a lo de la preparación del amparo, ¿no? De ir impugnando previamente, aunque me manden a volar, aunque no me den la razón, pero ya luego obviamente el mecanismo de impugnación y amparo ya está, como dices tú, salud, sentadas las bases para llegar a esa cuestión. Sí, sí, gracias. Quique, me pones de todos modos compartir pantalla para poder ya precisar los el último punto de la presentación, y luego ya reiniciamos la siguiente. Por favor. Listo. Gracias, qué amable. No sé por qué se bajó ahorita, pero bueno.
Ya vamos a prácticamente concluir. Nomás era como unos temas que voy a dejar ahí volando justo para reabrir en una última reunión. O sea, si quieren comentar estos temas o si tienen algún otro. Pero, por ejemplo, les digo, práctica, ¿no? Lo que he visto en práctica, que en ocasiones se ofrecen declaraciones de imputados como medio de prueba. O sea, declaraciones, así en los escritos de acusación o en los escritos de defensa. Cuando la declaración del imputado es una defensa, es un derecho, ¿no? Y él sabrá si quiere o no quiere declarar en su momento aquí en México. El consentimiento informado en las intervenciones corporales. Los requisitos del consentimiento informado, que muchas veces solamente es, me permites sacar muestra para hacer un comparativo, pero no te dicen que es para hacer un comparativo para encerrarte, o sea, para generar un proceso en tu contra y afectarte, que eso sería realmente el consentimiento informado como tal. ¿Quién puede dar ese consentimiento informado? ¿Cómo se puede dar ese consentimiento informado? Por ejemplo, con menores de edad. Con menores de edad que regularmente están solamente presentes los menores y su mamá que está denunciando al papá o el papá que está denunciando a la mamá. Y entonces no tengo realmente una representación del menor para dar su consentimiento informado. Y sobre todo, que también en los consentimientos informados de menores ni se les pide opinión a los menores cuando hay una convención de los derechos del niño que los obliga a pedir información al menor sobre las actividades que se puedan generar en su contra. La ejecución forzosa de intervenciones corporales. Hace unos días estuve con compañeros de Argentina platicando estos temas, de hecho de un caso de Nuevo León, un caso de Aguascalientes, de si puedo obligar, o sea, qué tipo de fuerza física puede utilizar el tribunal para obligar a una imputada o imputado a someterse a una intervención corporal. No me refiero a la audiencia, que la audiencia sí ya se autorizó, pero cuando el imputado no se deja físicamente intervenir en forma corporal. El deber de confidencial en la intervención de comunicaciones. Se maneja mucho la cuestión de confidencialidad. Entendemos que eso, por lo menos en México, las comunicaciones confidenciales no pueden ser afectadas por la cuestión de intervenciones en estricto sentido. O sea, para eso estamos en esta parte del control de la protección. Pero ¿hasta dónde llega la confidencialidad? ¿A qué me refiero con esto? Voy a pasar rápido a lo de intervención, la autorización de intervenciones domiciliarias y concretamente ya sabemos que para ingresar a un domicilio